Nunca olvidaré aquella mañana. Había comprado un ramo de lirios blancos en la floristería de la esquina de López de Hoyos, pensando en alegrar el salón de mi hija. Caminé despacio por la calle con el corazón palpitando, por la ilusión de ver a mis nietos. No les había avisado. Quería sorprenderlos, escuchar sus risas, antes de que salieran al colegio. Llevaba en la mano una bolsa con bizcochos recién hechos, todavía tibios, como los que siempre preparaba en casa cuando Efigenia era pequeña. Al llegar toqué el timbre. Nadie respondió. Dudé un instante, pero recordaba bien dónde solían dejar la llave escondida bajo la maceta azul, junto al portal. Con manos temblorosas la encontré y abrí. El silencio del recibidor me hizo sonreír, todavía estaban en pijama seguro. Cerré la puerta con cuidado para no sobresaltarlos. Entonces lo escuché. La voz de Ramiro, baja pero cargada de desdén, provenía del pasillo. ¿Quién dejó entrar a esa vieja? Me quedé helada con el ramo aún en la mano. Sentí que la sangre me abandonaba de golpe, como si el suelo hubiera cedido bajo mis pies. Quise pensar que hablaba de otra persona que me había confundido, pero enseguida escuché la risa contenida de mi hija. «Tranquilo», respondió ella en un susurro. «No tardaremos en solucionarlo. Si conseguimos que firme la renuncia, la casa será toda nuestra». «¿Y si no quiere?», preguntó él impaciente. «Querrá. Solo hay que hacerle ver que aquí sobra». Me apoyé contra la pared para no caer. Cada palabra atravesaba mi pecho como un cuchillo. No eran imaginaciones. Hablaban de mí, de mi propia firma de la escritura que todavía llevaba mi nombre, junto al de mi hija. Durante años había creído que aquel gesto de confianza, poner mis ahorros en sus manos, compartir la propiedad, era un regalo para su futuro. Ahora descubría que se había convertido en mi condena. No hice ruido. Me quedé inmóvil conteniendo la respiración mientras ellos seguían conversando en la cocina. Ramiro insistía en buscar un notario de confianza que pudiera ayudarles a mover papeles. Efigenia calculaba en voz baja cuánto valdría la casa en el mercado si me quitaban de en medio. Tragué saliva, incapaz de entrar y enfrentarles. Me limité a retroceder hacia la puerta con pasos lentos, como si cada centímetro doliera. Dejé los lirios sobre el aparador del recibidor junto con los bizcochos y salí sin que notaran mi presencia. El aire de la calle me golpeó con fuerza y tuve que apoyarme en la barandilla para no derrumbarme. Caminé sin rumbo un buen rato, las lágrimas nublándome la vista. Recordaba la noche en que firmamos la compra. Yo había puesto la mayor parte del dinero procedente de la póliza de vida de mi difunto esposo. Lo hice sin dudar, pensando en dar estabilidad a mi hija recién casada. Ella me abrazó entonces y juró que siempre tendría un hogar a su lado. Aquella promesa se me repetía en la cabeza como un eco cruel. Cuando logré tranquilizarme, tomé un taxi de vueltas a mi piso en Chamartín. El conductor hablaba del tráfico, de la lluvia que amenazaba, pero yo apenas escuchaba. Solo pensaba en lo que había oído quitarle la firma. Esa frase era más devastadora que el insulto de Ramiro, porque detrás no había un arrebato sino un plan frío calculado para borrarme. Al llegar a casa cerré la puerta y me dejé caer en la silla del comedor. El silencio me envolvió. Respiré hondo y me obligué a pensar con claridad. No podía hundirme, no después de todo lo que había dado. Abrí el cajón del aparador y acaricié el sobre rojo donde guardaba mis copias de la escritura. Allí estaba mi nombre intacto. No podían borrarlo con simples palabras. Ese día entendí que la batalla no se libraría a gritos sino con papeles, y que si querían sacarme de la casa primero tendrían que enfrentarse a la verdad escrita con tinta indeleble. Con esa idea en mente, me serví un té fuerte. Me senté frente a la ventana y me prometí a mí misma que no permitiría que nadie volviera a llamarme vieja como si fuera sinónimo de inútil, porque en esos papeles aún tenía voz.
y estaba a punto de descubrir cuánto poder podía encerrar una simple firma. Aquella tarde, después de escuchar la traición en boca de mi propia hija, me quedé largo rato mirando el sobre rojo que guardaba mis copias de la escritura. El papel parecía arder entre mis manos como si contuviera no solo tinta y sellos, sino también cada lágrima y cada hora de trabajo acumulada que a lo largo de mi vida. Cerré los ojos y sin querer regresé a los días en que todo comenzó. Había pasado apenas un año desde que murió Julián, mi esposo. Su ausencia era un hueco imposible de llenar. Habíamos compartido 40 años de vida, de madrugones de clases impartidas y exámenes corregidos en mi mesa de profesora, de noches en que él se desvelaba preparando informes para su empresa. Cuando se fue, lo único que me quedó fue el eco de su voz y la póliza de vida que con su previsión acostumbrada había contratado. 240.000 euros, una cifra que para muchos significaría lujo, pero que para mí representaba la seguridad de no convertirme en carga para nadie. Recuerdo la primera vez que Efigenia vino a verme con Ramiro. Estaban ilusionados, querían comprar una casa en Chamartín, una de esas construcciones modernas con fachada de cristal y terrazas soleadas. El banco les había negado la hipoteca completa, el sueldo de ella no bastaba, y los negocios de él, ya entonces, estaban tambaleando. Se sentaron en mi comedor con caras de derrota. Mamá dijo: Efigenia, tomándome de las manos, es nuestro sueño. Un lugar donde crecer, donde tener hijos. No queremos pedirte nada, pero... Sus ojos se llenaron de lágrimas, y en su rostro vi reflejada la joven que había criado. Mi instinto fue inmediato: proteger, sostener, dar. Les conté de la póliza. Ramiro abrió los ojos como si hubiera visto un tesoro escondido. No tienes por qué hacerlo, me repitió Efigenia varias veces, aunque en su voz había una súplica. Claro que sí, contesté. Ese dinero no es solo mío. Vuestro padre lo dejó para la familia. ¿Qué mejor manera de honrarle que aseguraros un hogar? En el notario firmé la transferencia con la misma pluma azul con la que había corregido miles de cuadernos de alumnos. Sentí que Julián estaba conmigo aprobando el gesto. Efigenia me abrazó con fuerza y susurró al oído: Siempre tendrás un lugar aquí, mamá. Pase lo que pase. Aquel día pensé que esa frase bastaba para blindar mi futuro. No desconfié, no pedí cláusulas ni condiciones. Me conformé con aparecer en la escritura como copropietaria, convencida de que lo simbólico era lo que realmente importaba, la palabra de mi hija. Los meses siguientes fueron un espejismo dulce. Me invitaron a elegir el color de las cortinas, me dejaron opinar sobre los azulejos de la cocina. Incluso Ramiro me pidió consejos sobre el pequeño jardín de la entrada. Yo sentía que de alguna manera esa casa también era mía, que los cimientos estaban levantados con el sacrificio compartido de una vida entera. Pero el tiempo, como un cuchillo invisible, fue desgastando la promesa. La habitación que me ofrecieron era más un gesto que una verdadera bienvenida, un cuarto estrecho en el sótano sin ventanas, que ellos llamaban el estudio de mamá. No me importó entonces. Me convencí de que lo esencial era estar cerca, escuchar los pasos de mis nietos sobre el suelo, sentir que aún formaba parte de algo. Volví al presente con un nudo en la garganta. Aquella promesa de siempre tendrás un lugar aquí sonaba ahora como una burla cruel. El contraste entre lo que había dado y lo que recibía era insoportable. Cerré el sobre rojo con cuidado, como quien acaricia una herida que no debe abrir demasiado. Comprendí que la palabra de un hijo puede ser frágil como el cristal y que a veces el único refugio verdadero es la frialdad de un contrato bien firmado. Y mientras guardaba de nuevo los papeles, supe que había llegado la hora de mirar hacia atrás, sin ingenuidad, y hacia adelante, con otra clase de fuerza,
la que me empujaría al siguiente paso. El recuerdo de aquel cuarto todavía me acompaña como un eco húmedo en los huesos. Cuando Efigenia y Ramiro me dijeron que lo acondicionarían para mí, asentí con una sonrisa fingiendo que me parecía suficiente. «Así tendrás tu propio espacio», dijo mi hija, y yo quise creer que era cierto. El cuarto estaba en el sótano junto a un trastero lleno de cajas y un calentador que bufaba con un ruido constante. No tenía ventanas ni calefacción, apenas una cama de hierro con un colchón estrecho y una mesilla que parecía sacada de un mercadillo. Acepté sin protestar. Después de todo, me repetía que lo importante era estar cerca de mi familia, escuchar las voces de mis nietos, acompañarles en sus desayunos antes del colegio. A mis 72 años no necesitaba lujo, solo un rincón donde reposar. Para convencerme puse sobre la mesilla la foto de Julián, mi difunto esposo, como si su mirada me diera valor. Los primeros días traté de encontrar encanto en lo que no lo tenía. Compré un pequeño tapete para cubrir el suelo frío. Colgué una bufanda de lana sobre la pared para disimular la humedad. Me decía que era como un retiro silencioso, un espacio para leer o escribir. Pero el silencio se fue convirtiendo en soledad, y la soledad en una sombra que se pegaba a mi piel. Efigenia bajaba de vez en cuando con una sonrisa rápida. «¿Estás bien, mamá? ¿No prefieres estar arriba?» Yo respondía que estaba cómoda, aunque por dentro deseaba un poco más de calor humano que el de una visita fugaz. Mis nietos entraban corriendo. Alguna tarde curioseaban entre mis cosas, pero enseguida eran llamados por su padre con un «dejad a la abuela, descansar que necesita tranquilidad». Yo escuchaba sus pasos alejarse, y el eco me recordaba que la tranquilidad, en realidad, era una forma elegante de apartarme. Pronto comenzaron las bromas. Ramiro, cuando tenía invitados, comentaba entre risas que su suegra vivía como una monja de clausura. Efigenia no lo corregía. Solo se encogía de hombros. Una vez durante una cena escuché que uno de sus amigos preguntaba si yo no me sentía rara durmiendo en un trastero. Todos rieron, y aunque intenté sonreír, el corazón se me hizo un nudo. Las miradas también cambiaron. Lo notaba en los gestos de mi hija, en ese modo de hablarme, como si fuera una visitante permanente, alguien que pronto tendría que marcharse. Las frases eran cortas. «Mamá, no toques eso. Mamá, deja. Ya lo hago yo». En sus ojos se mezclaban el cansancio y una impaciencia que no existía cuando era niña. Yo trataba de no molestar, de doblar bien las toallas, de limpiar mi taza de café, para que nadie lo hiciera por mí. Quería demostrar que no era una carga, pero cada esfuerzo parecía invisible. El invierno fue el peor. El sótano no tenía calefacción y el suelo se helaba como una losa. Dormía con 2 mantas y una bata gruesa. Aún así me despertaba de madrugada con los pies fríos. Subía a la cocina en silencio, a calentar leche procurando no hacer ruido. Algunas noches me sorprendía llorando despacio con miedo a que alguien me oyera y creyera que me quejaba. Fue entonces cuando comprendí que lo que había empezado como una muestra de cariño, un lugar en su casa, una promesa de compañía, se había transformado en una obligación incómoda para ellos. Ya no era la madre que ofrecía consejos o contaba historias. Era la presencia que estorbaba el recordatorio constante de un compromiso que habían preferido olvidar. Me decía a mí misma que debía aguantar, que todo cambiaría, que Efigenia recordaría sus palabras de aquel día en la notaría. «Siempre tendrás un lugar aquí». Pero cada vez que escuchaba una risa que me excluía o veía un gesto de impaciencia, esa promesa se deshacía como humo. Una noche, mientras trataba de conciliar el sueño envuelta en mantas, me pregunté cuánto más podría resistir. Y aunque no lo sabía entonces, aquella pregunta fue la semilla de una decisión que pronto crecería y me llevaría a buscar ayuda fuera de esas paredes. Los días en aquel sótano fueron apagando,
Poco a poco la ilusión que me había llevado a compartir la casa con Efigenia. Una tarde de enero, cuando el frío parecía colarse por todos los huesos y las risas de arriba me llegaban como un recordatorio cruel de mi lugar en la casa, decidí salir a dar un paseo por el barrio. Necesitaba aire. Caminé despacio hasta la esquina de siempre, donde aún vivía don Mateo Beltrán, mi vecino de toda la vida. Mateo había sido abogado hasta jubilarse, un hombre meticuloso y discreto, que siempre saludaba con un gesto amable desde su balcón. Hacía años que no cruzábamos más que palabras rápidas, pero esa tarde sentí un impulso. Si alguien podía darme claridad sobre la maraña de dudas que me asfixiaba, era él. Llamé al timbre con cierta timidez. Me abrió en zapatillas con la misma mirada lúcida de siempre. «Leocadia, ¿cuánto tiempo?» «Pasa, por favor». Acepté su invitación. La calidez de su salón contrastaba con la frialdad de mi sótano. Una estufa encendida, estanterías repletas de libros, olor a café recién hecho. Cuando me preguntó cómo estaba, no supe fingir. Me derrumbé contándole lo que había oído en casa de mi hija, las palabras hirientes de Ramiro, las insinuaciones de que querían hacerme firmar una renuncia. Mateo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como quien toma nota mental de cada detalle. Al final me preguntó: «¿Tienes los papeles de la escritura?» Saqué de mi bolso el sobre rojo que llevaba conmigo desde aquel día fatídico. Con manos firmes él fue desplegando los documentos sobre la mesa. Se colocó las gafas, repasó cada línea, cada sello notarial, cada firma. Yo observaba en silencio, con un nudo en la garganta, esperando que aquellas hojas confirmaran lo que ya sospechaba, o al menos que disiparan mis temores. «Aquí está», dijo finalmente, golpeando suavemente el folio con el dedo. «Eres copropietaria de un 49%. Esto no es simbólico, Leocadia. Es legal. La casa no puede venderse ni hipotecarse sin tu consentimiento». Sentí un estremecimiento, mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque no estaba tan indefensa como había creído. Tristeza porque mi hija y su marido sabían perfectamente lo que significaba este papel y aún así intentaban arrebatarme mi lugar. «¿Entonces no pueden obligarme a salir?», pregunté con voz temblorosa. «No, a menos que tú lo decidas. Lo que escuchaste fue más un deseo que una realidad. Pero ten cuidado, a veces la presión emocional puede ser más fuerte que la legal». Asentí, comprendiendo que no se trataba solo de leyes, sino de vínculos corroídos. Agradecí la claridad de Mateo, y antes de irme, me ofreció un consejo que resonó en mi interior. «Recuerda, Leocadia, que la dignidad también se defiende con papeles. Este folio no es solo un contrato, es tu voz escrita». Guardé los documentos en el sobre rojo con una reverencia casi ritual. Salí de su casa con el corazón más firme. El aire de la calle parecía distinto, menos pesado, como si cada paso estuviera marcado por la certeza de que no era una intrusa en mi propia historia. Esa noche, en mi cuarto sin ventanas, coloqué el sobre bajo la almohada. Por primera vez en semanas dormí sin despertarme de madrugada. Ya no me sentía invisible. Tenía pruebas, tenía derecho, tenía un nombre estampado en tinta que me protegía. No sabía todavía qué camino tomar ni cuánto dolor quedaba por delante. Pero entendí que la llave de mi dignidad estaba guardada en aquel folio notarial. Y con esa certeza latente, desperté al día siguiente dispuesta a tomar decisiones que cambiarían para siempre mi relación con Efigenia y Ramiro. La cena de aquel viernes fue distinta a todas las anteriores. La mesa estaba puesta con esmero, como si esperaran a alguien más importante que yo. Habían preparado pasta al horno y una ensalada colorida, pero nadie me preguntó si tenía hambre. Me senté en la punta con mi plato casi vacío y observé cómo conversaban entre ellos sin incluirme. Ramiro hablaba de un posible negocio con un antiguo socio. Efigenia asentía, dándole la razón en todo como si yo no estuviera allí. Hice un intento por intervenir, preguntando por mis nietos,
pero solo recibí respuestas cortas, secas, que cerraban cualquier diálogo. Sentí el mismo frío del sótano, aunque esta vez me rodeaban luces cálidas y copas de vino. Terminaron de cenar rápido. Se levantaron sin esperar a que acabara y comenzaron a recoger, hablando entre ellos de cosas que yo no alcanzaba a comprender. Quedé sola frente a mi plato con un trozo de pan en la mano y un silencio espeso alrededor. En otro tiempo me habría roto. Habría preguntado qué hice mal, habría suplicado un poco de atención. Pero esa noche me limité a sonreír. Una sonrisa pequeña sin rabia ni tristeza. Solo una mueca que me sostuvo erguida. Terminé el pan despacio. Bebí un sorbo de agua y recogí mi plato sin hacer ruido. Nadie me miró. Nadie dijo gracias. Me encerré en mi cuarto del sótano con la calma de quien ha tomado una decisión. Me senté en la cama, encendí la lámpara de mesa y saqué el sobre rojo de debajo de la almohada. Lo abrí despacio, repasando con los dedos cada hoja. Allí estaba mi nombre, mi firma, la cifra exacta que había aportado. No eran recuerdos, eran hechos. Y los hechos tienen un peso que ni las burlas ni el desprecio pueden borrar. No iba a gritar. No iba a pedir migajas de afecto. Había aprendido de don Mateo que los documentos son armas más certeras que los insultos. Mientras escuchaba arriba las risas de mi hija y su marido viendo televisión, entendí que había llegado mi hora de dejar de mendigar cariño y empezar a proteger lo que me pertenecía. El silencio de la habitación se convirtió en aliado. Allí, rodeada de paredes desnudas, tracé en mi mente un plan que no requería confrontaciones violentas ni escenas dramáticas. Sería un camino lento, pero firme. Nadie sospecharía hasta que todo estuviera hecho. Yo había entregado mi vida entera a esa familia. Había renunciado a comodidades y sueños por verlos crecer. Ahora solo necesitaba usar la misma determinación, pero en otra dirección hacia mí misma. Guardé de nuevo los papeles y me recosté. Durante horas repasé en mi cabeza cada detalle. La hipoteca, la deuda que Ramiro arrastraba, las opciones que todavía tenía como copropietaria. No se trataba de venganza, sino de justicia. Si ellos habían olvidado la promesa, yo no olvidaría la escritura. Cerré los ojos con una serenidad extraña, como si por primera vez en mucho tiempo recuperara un poco de control. Al amanecer subí a la cocina y encontré a Ramiro tomando café. Me saludó con un gesto breve, casi mecánico. Yo respondí con la misma sonrisa tranquila de la noche anterior. No sospechó nada. Me preguntó si necesitaba algo del mercado y negué con la cabeza. Guardé el secreto en mi pecho, igual que el sobre rojo en mi bolso. Ese día supe que no volvería a pedirles espacio en la mesa, ni afecto en sus miradas. Había elegido el camino de la calma silenciosa y el que se libra con papeles y decisiones firmes. Y con esa calma, crucé la puerta de casa para dar el siguiente paso, el que me llevaría a descubrir hasta dónde habían llegado las maniobras de Ramiro. Aquel martes recibí una llamada inesperada mientras doblaba la ropa en mi cuarto del sótano. El número era desconocido y estuve a punto de no contestar, pero algo me empujó a hacerlo. Una voz masculina seca y formal se presentó como empleado del departamento de riesgos de una entidad bancaria. Pronunció mi nombre completo con la precisión de quien lee un expediente. Señora Montalbán, la llamamos en calidad de copropietaria de la vivienda en Chamartín. Tenemos que informarle de varios impagos relacionados con un préstamo hipotecario. Me quedé helada. El corazón me dio un vuelco y apenas logré balbucear que debía de haber un error. El hombre, sin alterarse, me explicó que se trataba de una ampliación de hipoteca firmada un año atrás por un monto de 80.000 euros. Pero yo no he firmado nada, repliqué con un temblor en la voz. Hubo una pausa incómoda, como si el empleado revisara papeles al otro lado de la línea. Aquí consta su rúbrica, señora. Si desea, podemos enviarle una copia escaneada para su revisión. Acepté casi sin aliento.
Colgué y me quedé sentada en el borde de la cama con la ropa a medio doblar. En mi interior todo se agitaba el recuerdo de la promesa de Efigenia, la calma de la decisión tomada en silencio, y ahora esta revelación brutal. Cuando el correo electrónico llegó, lo abrí con manos temblorosas. Ahí estaba un documento con el membrete del banco, la firma de Ramiro, la de mi hija, y una supuesta firma mía, torpemente imitada. Reconocí la traza. Alguien había copiado mi rúbrica de otros papeles, quizá de un permiso escolar antiguo, y la había estampado allí. Bastaba verla una sola vez para advertir la falsificación, pero a ojos de un notario, distraído o de un empleado de banco, podía pasar desapercibida. Sentí una mezcla de rabia y desamparo. No solo me relegaban a un cuarto sin ventanas, ahora usaban mi nombre para endeudarme. La traición adquiría una nueva dimensión. No era solo emocional, era legal y financiera. Guardé el documento impreso en el sobre rojo como una prueba más. Sabía que don Mateo, con su ojo de abogado retirado, podría confirmarme lo que ya intuía, que ello era un delito, una falsificación. Pero antes de acudir a él, necesitaba enfrentarme a la verdad en mi propia casa. Esa noche durante la cena observé a Ramiro con otros ojos. Hablaba de inversiones, de negocios, con la voz inflada, de quien pretende impresionar. Yo lo escuchaba en silencio, sabiendo que detrás de esas palabras había una deuda oculta que amenazaba con arrastrarnos a todos. Efigenia a su lado asentía con la sumisión de quien no quiere ver. No dije nada. Mastiqué lentamente, bebí agua y me excusé temprano para retirarme. Pero mientras subía las escaleras hacia el sótano, la rabia me quemaba por dentro. ¿Cómo habían sido capaces? ¿Cómo pudo mi hija permitir semejante atropello? A la mañana siguiente fui a ver a Mateo. Le mostré los documentos y él no tardó en fruncir el ceño. «Esto es grave, Leocadia. Aquí hay una falsificación evidente. Han usado tu nombre para hipotecar de nuevo la vivienda. Eso no solo es ilegal, también te expone como responsable solidaria de la deuda». Lo escuché con un nudo en la garganta. Me explicó que el banco me consideraba deudora por ser copropietaria, aunque nunca hubiera consentido tal operación. «¿Qué puedo hacer?», pregunté sintiendo que mi voz apenas salía. Primero, conservar todos estos papeles. Segundo, no firmar nada más. Y tercero, estar preparada. Porque si no pagan el banco, irá contra los dos. Salí de su casa con las piernas flojas. El sol brillaba en la acera, pero para mí todo era sombra. Caminé despacio con el sobre rojo bajo el brazo, sintiendo que se había convertido en el único escudo entre mi dignidad y la ruina. Esa noche, al recostarme en mi cuarto sin ventanas, comprendí que mi decisión en silencio ya no era solo un acto de defensa emocional, sino una cuestión de supervivencia. Y mientras apagaba la lámpara supe que pronto llegaría una oferta que pondría a prueba mi determinación. Los días siguientes a la revelación del préstamo oculto transcurrieron como un murmullo constante de ansiedad. En cada movimiento de Ramiro veía la sombra de su falsificación, y en cada sonrisa forzada de Efigenia, el silencio cómplice de quien prefiere no mirar. Yo seguía con mis rutinas, preparando café, doblando ropa, saludando a mis nietos al salir hacia el colegio, pero por dentro me iba endureciendo. Sabía que algo debía cambiar. Una tarde de domingo, cuando apenas comenzaba a anochecer, recibí la llamada de don Mateo. Su voz sonaba distinta, casi animada. «Leocadia me dijo esta mañana. Vinieron a verme unos jóvenes, un matrimonio. Buscan una casa amplia en la zona y al parecer se han enterado de que la de Chamartín podría estar en problemas. Quieren hacer una oferta». Me quedé en silencio como si las palabras no terminaran de encajar. Una oferta. Por la casa. La misma casa en la que había enterrado mis ilusiones y mis sacrificios, y que ahora era motivo de humillación diaria. Son Nerea y Adalberto. Continuó Mateo. Ella es profesora de música.
Él trabaja en una empresa de energías renovables. Gente seria, con solvencia y, lo más importante, con ilusión. Me han pedido que te transmita su interés. Le agradecí la llamada, aunque por dentro me sentía desbordada. Colgué y me quedé mirando el sobre rojo, ese compañero fiel que había pasado de ser un simple archivo a convertirse en mi salvavidas. Esa misma semana me encontré con ellos. Mateo organizó la reunión en su salón bajo el olor a café que siempre impregnaba la estancia. Nerea era una mujer de mirada limpia, con una sonrisa que no necesitaba esfuerzo. Adalberto, más reservado, transmitía una calma serena. Se notaba que habían soñado juntos un hogar y que lo buscaban con paciencia, no como una transacción, sino como un paso hacia una vida nueva. «Hemos recorrido muchas casas», dijo Nerea con un cuaderno lleno de notas en las manos, «pero ninguna nos da la sensación de pertenencia. La suya, bueno, lo que hemos visto por fotos y referencias. Creemos que podría ser nuestro lugar». No pude evitar un amago de risa amarga. Ellos hablaban de pertenencia, mientras yo llevaba años sintiéndome una intrusa en la que había sido mi propia casa. Adalberto intervino con voz firme. «Estamos dispuestos a hacer una oferta por encima del precio de mercado. Sabemos que la situación es delicada y queremos darle seguridad». Mateo me miró de reojo como si quisiera recordarme que yo tenía las riendas en ese momento. Yo asentí, pero no dije mucho más. Escuché, observé, guardando mis emociones bajo la superficie. De camino a casa pensé en cada rincón de esa vivienda, en la cocina blanca y estéril, donde me sentía invitada de piedra, en el sótano húmedo, que había sido mi refugio, en el salón, donde mis risas nunca eran necesarias. Me pregunté si realmente pertenecía a Efigenia o a Ramiro, o si aún había una parte de mí en esos muros. La respuesta era clara. Había sido mi dinero el que puso la primera piedra, pero jamás mi voluntad la que decidió relegarme al silencio. Los días siguientes pasé mucho tiempo sola reflexionando. No conté nada a Efigenia ni a Ramiro. Preferí observarles, escuchar cómo hablaban de reformas, de viajes futuros, como si la casa fuera un trofeo seguro. En sus planes nunca estaba yo. Era una presencia incómoda, un recuerdo que querían borrar. Y yo, mientras tanto, sopesaba la balanza. Seguir soportando la humillación bajo el mismo techo, o abrir la puerta a un futuro distinto, aunque significara entregarles la casa a desconocidos. Una noche, al bajar a mi cuarto después de otra cena, en la que apenas cruzamos palabras, me senté en la cama y encendí la lámpara. Saqué del sobre rojo no solo la escritura, sino también el documento falsificado que el banco me había enviado. Observé la burda imitación de mi firma y sentí un nudo en la garganta. Eso era lo que Ramiro había hecho de mí, una firma robada, un obstáculo a remover. En ese instante comprendí que la casa ya no era mi refugio, sino su campo de batalla. No tenía sentido aferrarme a ella por sentimentalismo. Mejor entregarla a quienes la verían como un inicio, no como una carga. Y sobre todo, mejor usarla como palanca para recuperar mi paz. Esa certeza me acompañó hasta quedarme dormida. Y a la mañana siguiente, al ver la sonrisa cansada de Efigenia y el gesto arrogante de Ramiro, supe que estaba lista para dar el siguiente paso y transformar la oferta inesperada en mi propia salida. El día que crucé la puerta de la notaría en la calle Serrano, sentí que los años se me acumulaban en los hombros, pero también que una fuerza nueva me empujaba desde dentro. Don Mateo me había acompañado en silencio hasta allí, con esa discreción que siempre le caracterizó. Apenas intercambiamos palabras durante el trayecto. No hacían falta. Él sabía que yo ya había tomado mi decisión. El edificio de fachada sobria y escaleras de mármol parecía observarme con la solemnidad de un testigo antiguo. Crucé el vestíbulo como quien entra en un templo y, en cierto modo, lo era allí.
Iba a sellar mi libertad, aunque el precio fuera dejar atrás lo que alguna vez llamé hogar. Me senté frente al notario, un hombre de mirada impasible y gesto metódico. Los documentos estaban preparados, la oferta de Nerea y Adalberto, la escritura original, las condiciones de pago. El notario leyó con voz monótona como si hablara de un trámite cualquiera, mientras yo repasaba cada línea con el corazón, latiéndome en los oídos. En un momento se me escapó un temblor en las manos. No era miedo, era conciencia. Estaba a punto de trazar una línea que cortaba de raíz la historia con mi hija y su marido. Esa casa dejaría de ser su bastión y se convertiría en el comienzo de otra vida para mí. Cuando el notario me indicó el lugar exacto, saqué la pluma de mi bolso. Era la misma que había usado años atrás para firmar la transferencia de los 240.000 euros del seguro de Julián. Me pareció justo que aquella pluma cerrara el ciclo. Con un trazo firme estampé mi nombre. El sonido de la pluma sobre el papel fue como un suspiro liberado, después de mucho tiempo contenido. En ese instante, Nerea y Adalberto se miraron con complicidad. Ellos estaban cumpliendo un sueño. Yo estaba dejando atrás una pesadilla. Firmaron también con manos seguras y el notario selló los papeles con un golpe seco que retumbó en la sala. Era oficial. Me entregaron un resguardo y confirmaron que en las próximas horas recibiría la transferencia. Agradecí con un hilo de voz y recogí mis cosas. Al salir, don Mateo me tocó el brazo con suavidad. «Lo has hecho bien, Leocadia». No contesté. Solo asentí. En la calle el bullicio de Serrano me envolvió. Coches transeúntes, escaparates brillantes. Todo seguía igual, pero para mí el mundo había cambiado. Caminé despacio, respirando hondo, sintiendo que mis pasos eran más firmes que nunca. No llevaba equipaje, no llevaba casa, pero llevaba conmigo la certeza de haber recuperado mi voz. Esa misma tarde, de vuelta en mi cuarto del sótano, encendí el ordenador viejo que aún conservaba. Abrí mi cuenta bancaria con la tensión de quien teme un error. Y allí estaba una cifra millonaria limpia, depositada en mi nombre. El corazón me dio un vuelco. Pasé los dedos por la pantalla como si pudiera tocar ese dinero, como si fuera la prueba física de que aún tenía poder sobre mi vida. No celebré con gritos ni con champán. Me serví un té sencillo y lo bebí despacio mirando la transferencia una y otra vez. Era mi escudo, mi llave, mi salida. En esas cifras estaba el precio de cada lágrima, de cada desprecio, de cada noche fría en el cuarto sin ventanas. Me recosté en la cama con una serenidad nueva. Arriba escuchaba hasta a Ramiro hablar en voz alta, confiado, como siempre convencido de que el futuro estaba bajo su control. Me pregunté cómo reaccionaría al descubrir que su reino de cristal había cambiado de dueño. Mientras me sumía en el sueño, sentí por primera vez en años que mis pasos me pertenecían. No sabía todavía la magnitud de la tormenta que desataría al día siguiente, pero ya no me temblaban las manos. La venta secreta estaba hecha y con ella se había abierto un camino que ya nadie podría cerrarme. No tuve que esperar mucho para ver las consecuencias de mi firma. Apenas 2 días después, regresaba de hacer una compra ligera en el mercado cuando escuché los gritos desde la entrada de la casa. Reconocí de inmediato la voz de Efigenia quebrada entre la sorpresa y la furia. Apuré el paso y al llegar vi a mi hija y a Ramiro detenidos frente a la puerta principal, con un sobre oficial pegado con cinta en el marco. El logo de la notaría era inconfundible. El aviso legal confirmaba lo inevitable: la casa ya no era suya. ¿Qué significa esto? Efigenia se volvió hacia mí agitando el papel como si fuera una daga. Explícame, mamá. Yo guardé silencio unos segundos observando cómo sus manos temblaban. Ramiro, en cambio, fue directo, su rostro rojo de ira. «Nos dejaste en la calle», escupió. «Has vendido la casa sin decir nada». Respiré hondo antes de responder.
No los he dejado en la calle. Ustedes mismos se empujaron hacia ahí. Yo solo ejercí lo que me correspondía. Efigenia abrió la boca como si quisiera replicar, pero se quedó sin palabras. Sus ojos, que antes me habían mirado con indiferencia, ahora destilaban una mezcla de miedo y rabia. «¿Cómo pudiste?», murmuró al fin. «Esta era nuestra casa, nuestra vida, nuestra corregí, y yo también formaba parte de ese nuestra, aunque lo olvidaran cada día». Ramiro no soportó la respuesta. Dio un paso hacia mí con el dedo señalándome como si yo fuera la culpable de su desgracia. «Tú no entiendes nada. Nos arruinaste. Teníamos planes, proyectos. Con esta venta nos has destruido». Su voz se quebró en un rugido. Yo lo miré con calma, con esa serenidad que me había acompañado desde que firmé. «Los destruiste tú mismo el día que falsificaste mi firma para hipotecar esta casa». El silencio cayó como un golpe seco. Efigenia giró la cabeza hacia él con una expresión de incredulidad. «¿Qué dice Ramiro?». Él balbuceó, buscó excusas, pero la verdad ya estaba expuesta. El rostro de mi hija se desmoronó. Por un momento no habló. Yo aproveché ese vacío para seguir. Cuando el banco me llamó entendí que ya no se trataba de familia ni de promesas. Se trataba de mi dignidad. Y decidí que nunca más permitiría que mi nombre fuera usado como un papel de segunda. Efigenia se cubrió la cara con las manos. Ramiro, incapaz de soportar la situación, golpeó con el puño la puerta justo al lado del aviso legal. «Esto no termina aquí», bramó. «Te arrepentirás, Leocadia». No respondí. Sabía que cada palabra suya era impotencia disfrazada de amenaza. Lo observé mientras respiraba agitado como un animal acorralado, y comprendí que había perdido todo poder sobre mí. Los gritos atrajeron a los vecinos. Algunos se asomaban discretamente desde las ventanas. Otros cruzaban la calle con curiosidad. No me importó. Que vieran, que escucharan. Durante años había sido invisible en esa casa, pero ahora mi decisión estaba escrita en documentos que nadie podía negar. Finalmente, Efigenia bajó las manos. Sus ojos enrojecidos me buscaron implorando una explicación distinta, una grieta de compasión. «Mamá, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué así?». Me acerqué despacio sin elevar la voz. «Porque de nada habría servido. Me habrían convencido de esperar, de callar, de seguir soportando. Yo ya no tenía fuerzas para ser la sombra de su vida. Elegí hablar con hechos, no con súplicas». Ella apartó la mirada, incapaz de sostenerla. Ramiro, en cambio, siguió mascullando insultos mientras arrancaba el aviso de la puerta. Lo arrugó con furia, como si al destruir ese papel pudiera borrar la realidad. Pero la realidad ya había cambiado. Cuando entramos, el ambiente estaba cargado de un silencio hostil. Efigenia subió las escaleras con pasos rápidos. Ramiro se quedó en el salón bebiendo a sorbos largos un vaso de whisky. Yo bajé a mi cuarto con paso firme, llevando conmigo la certeza de que aunque aquella escena había sido dolorosa, no había marcha atrás. Me senté en la cama, cerré los ojos y respiré hondo. El eco de sus reproches aún resonaba, pero debajo de todo ello sentía un alivio profundo. Por fin había roto el círculo de humillación. Y mientras apagaba la lámpara supe que lo peor aún estaba por venir, porque la batalla ya no era silenciosa, sino abierta y apenas comenzaba. Las primeras consecuencias no tardaron en llegar. Una mañana, mientras tomaba mi café en la cocina, escuché las notificaciones insistentes en el teléfono de Efigenia. Subí la mirada y la vi escribiendo con furia, con los dedos rígidos sobre la pantalla. Ramiro la observaba de cerca, aprobando cada palabra. No tardé en descubrir qué ocurría. Habían llevado nuestra disputa al mundo virtual. En cuestión de horas, las redes sociales de mi hija se llenaron de mensajes dramáticos. «Mi propia madre nos ha traicionado», escribió junto a una foto de la fachada de la casa, fingiendo un desconsuelo que nunca me había mostrado en privado. Le dimos todo y nos dejó sin techo. La acompañó con un retrato mío,
una foto tomada en un cumpleaños familiar, donde sonreía sin saber que algún día serviría de arma en mi contra. Los comentarios se multiplicaron como una tormenta. Vecinos antiguos, conocidos, incluso parientes lejanos, aparecieron con juicios rápidos y crueles. ¡Qué vergüenza que una madre actúe así! El dinero vuelve egoístas a todos. Pobre Efigenia, qué carga tener una madre así. Leía esas palabras y sentía que cada letra era un clavo que intentaban hundirme en la pared de la infamia. En el mercado las miradas se volvieron cuchicheos. 2 mujeres con las que solía conversar sobre el precio de las verduras giraron el rostro al verme como si de pronto fuera indeseable. Una vecina evitó saludarme espartajol en el portal. La condena era sorda, pero pesaba. Sin embargo, dentro de mí algo había cambiado. Por primera vez, no corrí a defenderme con explicaciones ni con lágrimas. Recordé las palabras de don Mateo. Tu voz también está escrita en esos papeles, y en mis manos bien guardados en el sobre rojo, tenía las pruebas de la verdad, las transferencias bancarias que demostraban de dónde había salido el dinero, la póliza del seguro de Julián, la escritura donde figuraba mi nombre, y hasta el documento con la firma falsificada de Ramiro. Me senté una tarde frente a esa carpeta abierta sobre la mesa. Pasaba los dedos por cada recibo, cada sello, cada rúbrica. Era como mirar un álbum de mi dignidad. No necesitaba convencer a nadie en público, porque esos papeles ya hablaban por mí. El silencio ese mismo que durante años me había hecho invisible, ahora era un arma de defensa. Mientras tanto, los ataques continuaban. Efigenia publicó un video entre lágrimas diciendo que jamás imaginó que su madre la dejaría en la calle. Ramiro añadió comentarios sarcásticos comparándome con esas ancianas que solo piensan en herencias. La indignación crecía en sus seguidores. Yo observaba en silencio sin responder. Cada palabra que ellos soltaban los hundía un poco más en su propia red de mentiras. Una noche recibí un mensaje de mi sobrina Clara. Tía, es verdad lo que dicen. No quiero juzgarte, pero necesito entender. En lugar de contestar con largas explicaciones, le envié 3 imágenes. El comprobante de la transferencia, la póliza y la escritura con mi nombre. Minutos después, respondió. Lo entiendo todo. Perdóname por haber dudado. Esa fue mi primera victoria, pequeña pero certera. La verdad sin gritos podía abrirse camino. Pronto otros empezaron a preguntar en privado. Un primo lejano, una vecina que me conocía de la infancia, incluso un antiguo colega de Julián. A todos respondí. Igual pruebas, no palabras. No añadía comentarios, no culpaba, solo mostraba los documentos. El rumor de la traición empezaba así a resquebrajarse. Una tarde al regresar a casa encontré a Efigenia llorando en el salón. Había leído algunos mensajes nuevos conocidos que empezaban a dudar, que le preguntaban por qué nunca había mencionado que yo era copropietaria. Ella me miró con ojos enrojecidos y gritó. ¿Por qué no dices nada? Defiéndete, mamá. Diles que no es verdad. Yo la observé con calma sosteniendo el sobre rojo contra mi pecho. No necesito defenderme, hija. Ya lo hice el día que firmé. Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Sabía que pronto vendría el verdadero golpe, aquel que ya no se jugaría en redes sociales ni en murmullos de vecindario, sino en el terreno que Ramiro más temía, la legalidad. Fui yo quien pidió la reunión. No en mi casa, porque allí cada rincón estaba envenenado de sospechas y reproches, sino en el piso acogedor de Inés, mi amiga de toda la vida. Ella me abrió la puerta con una sonrisa breve, consciente de la tensión que arrastraba. Había preparado café y un par de bandejas con galletas, como si aquel gesto pudiera suavizar la dureza del encuentro. Llegaron primero mis sobrinas, después mi primo Joaquín, con su esposa, y finalmente 2 vecinas de confianza que habían sido testigos silenciosos de mi vida durante décadas. Todos traían en el rostro la misma pregunta.
Es verdad lo que se dice de ti. Me senté en la mesa central con el sobre rojo a mi lado. Lo coloqué frente a todos sin prisa, dejando que el silencio se hiciera espeso. Cuando tuve su atención, abrí el sobre y fui sacando los documentos uno a uno. Aquí está la transferencia del seguro de vida de Julián, dije mostrando el comprobante bancario de los 240.000 euros. Esto fue lo que permitió comprar la casa. Hubo un murmullo contenido. Algunos recordaban bien a mi difunto esposo trabajador incansable. Aquí continué desplegando la escritura, pueden ver mi nombre. No como invitada ni como testigo, sino como copropietaria. Firmé junto a mi hija y a su marido. Era un acuerdo, un compromiso familiar. Los ojos de Joaquín recorrieron las líneas con detenimiento. Asintió despacio como si una pieza del rompecabezas por fin encajara. Y aquí añadí con un nudo en la garganta: está el documento falsificado. Usaron mi firma sin mi consentimiento para ampliar la hipoteca. El banco me llamó como responsable. Al oírlo, las sobrinas se miraron entre sí indignadas. La esposa de Joaquín se llevó la mano al pecho murmurando algo sobre lo bajo que habían caído. Inés a mi lado me tocó la mano en silencio, dándome fuerzas. Dejé que todos revisaran los papeles. No añadí explicaciones ni adornos. Los documentos hablaban con más fuerza que cualquier discurso. Y entonces vi cómo el relato que Efigenia había tejido comenzaba a resquebrajarse en la mirada de cada uno. Una de mis sobrinas rompió el silencio. Pero entonces, ella mintió. Todo lo que publicó era falso. Mintió por miedo y por orgullo. Respondí con calma. No soportaron que mi decisión les quitara el control. Prefirieron presentarme como una traidora antes que admitir que vivieron gracias al sacrificio de su madre. La indignación creció en la sala. Joaquín, que siempre había sido prudente, levantó la voz. Yo mismo compartí su publicación en redes, defendiendo su versión. Me siento engañado. Lo miré con ternura. No eres el único. Las mentiras bien contadas se propagan rápido. Pero lo importante es que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Guardé los papeles de nuevo en el sobre despacio, con un cuidado casi ritual. En ese gesto sentí que algo se cerraba. Durante semanas había cargado con el peso de la difamación, con las miradas de sospecha. Ahora, al mostrar las pruebas, era como devolver cada piedra que me habían lanzado. Inés tomó la palabra con su voz clara y firme. Ya basta de rumores. Aquí tienen la verdad por escrito. Yo misma vi a Leocadia entregar esos ahorros. Nadie puede negarlo. Los demás asintieron y en ese instante comprendí que el círculo de aislamiento que mi hija había construido a mi alrededor empezaba a romperse. No estaba sola. Había gente que al ver las pruebas me reconocía de nuevo como lo que siempre fui, la mujer que sostuvo a su familia con sacrificio, no la villana de un relato manipulado. Cuando terminó la reunión, cada uno se marchó con el rostro distinto, más serio, más consciente. Sabía que tarde o temprano esa verdad correría por el barrio como antes lo había hecho la mentira. Y entonces, el juicio social daría un giro. Me quedé un rato en casa de Inés, respirando hondo, dejándome sostener por su compañía. Después, con el sobre rojo bajo el brazo, regresé a mi cuarto. Al abrir la puerta escuché voces alteradas arriba. Eran Efigenia y Ramiro discutiendo a gritos, y entendí que la verdad ya había empezado a cobrar su precio. El día llegó más rápido de lo que todos esperaban. Una mañana fría, los portazos y los pasos pesados en el pasillo me hicieron subir a la planta principal. Al abrir la puerta había a Adalberto acompañado de un funcionario y 2 operarios. Traían en la mano la orden de entrega. El papel que confirmaba que la casa ya no era de mi hija ni de Ramiro. La escena se desarrolló como un torbellino. Ramiro arrebató el documento, lo leyó con los ojos desorbitados y lo arrugó en un gesto de impotencia.
Gritó insultos, acusó a todos de conspirar en su contra. Me señaló con un dedo tembloroso. Efigenia, en cambio, se derrumbó sobre la escalera. Lloraba con sollozos profundos como una niña sorprendida en falta. Los operarios comenzaron a sacar los muebles. Primero el sofá, luego las sillas, después las cajas con ropa. Cada objeto que salía por la puerta era una parte de la vida que habían construido apoyada en la mentira y en el desprecio. Yo me quedé apartada en un rincón de la acera mirando cómo la fachada de la casa se desnudaba poco a poco. Algunos vecinos se detuvieron a observar. Había miradas de sorpresa, murmullos que corrían de un lado a otro. Ramiro discutía con Adalberto amenazando con demandas imposibles, mientras el joven propietario mantenía la calma de quien sabe que la ley está de su lado. La diferencia entre ambos era abismal. Uno gritaba desde la rabia, el otro hablaba desde la certeza. Efigenia se levantó tambaleante y me buscó con los ojos. Su rostro era una mezcla de vergüenza y rencor. Caminó hacia mí con lágrimas aún corriéndole por las mejillas. ¿De verdad podías llegar tan lejos? Mamá, me susurró con voz rota. ¿Dejarnos sin nada? Quise responder, pero me contuve. No había palabras capaces de explicar lo que ellos mismos habían provocado. Solo la miré con un dolor silencioso sabiendo que aquella herida no sanaría pronto. Los últimos muebles quedaron en la acera. Ramiro, derrotado, se sentó en una caja con la mirada perdida. Adalberto firmó el acta de entrega y estrechó mi mano con respeto. Todo había terminado. Mientras el camión de mudanzas se alejaba con los restos de su vida, entendí que aquella escena no era una victoria, sino el cierre inevitable de una cadena de traiciones. Y supe que lo más difícil aún estaba por llegar, porque después del desalojo, quedaba enfrentar la caída moral de mi propia hija. La noticia de la denuncia no tardó en llegar. Don Mateo me llamó una tarde para avisarme que el banco había iniciado acciones legales contra Ramiro. La falsificación de mi firma ya no era un secreto, sino una prueba incluida en el expediente. Sentí un estremecimiento al escucharlo. No era alegría ni alivio, sino el peso amargo de confirmar lo que siempre había sabido la justicia, aunque tarde no perdona. Ramiro intentó sostener su fachada de hombre seguro. Hablaba de abogados, de contactos, de recursos que supuestamente lo librarían de toda culpa. Pero los hechos eran claros, había manipulado documentos y la entidad financiera reclamaba cada euro de los pagos atrasados. La presión lo quebraba poco a poco y esa arrogancia que antes llenaba la casa comenzó a desmoronarse en gestos torpes y silencios prolongados. Efigenia, atrapada en medio de la tormenta, dejó de aparecer en redes sociales. El mismo barrio que semanas atrás la compadecía, ahora la miraba con desconfianza. Algunos la evitaban, otros murmuraban al verla pasar. La humillación era visible en sus pasos, cada vez más cansados, cada vez más cortos. Los niños fueron los primeros en sentir el cambio. Preguntaban por qué tenían que abandonar su cuarto, por qué las cajas se amontonaban en el pasillo, por qué ya no podían invitar a sus amigos. Efigenia trataba de responder con ternura, pero la voz se le quebraba. Vi en ella una madre dividida deseando proteger a sus hijos, pero atrapada por las consecuencias de sus propias decisiones. El día que se marcharon, un camión modesto se llevó lo poco que quedaba. No hubo discursos ni despedidas. Yo observé desde la acera cómo lo había hecho durante el desalojo, viendo a mi hija cargar con un par de maletas, mientras Ramiro discutía con el conductor sobre el precio del traslado. Nadie me miró a los ojos. Su nuevo destino fue un piso de renta, en Vallecas, pequeño y sin lujos. Allí comenzaron de nuevo sin jardines, sin fachada de cristal, sin falsas promesas. Yo no los acompañé. Comprendí que cada cual debía enfrentar la consecuencia de sus actos y que mi presencia solo añadiría sal a una herida que necesitaba supurar sola. Me quedé en silencio al volver a mi cuarto
con el sobre rojo aún bajo la almohada. Y fue entonces cuando entendí que tras la caída de los Calderón se abría para mí un camino diferente, uno que me llevaría lejos de aquella casa y cerca de un horizonte más limpio. Pasaron unas semanas de silencio tenso, hasta que una tarde alguien llamó a mi puerta. Al abrir encontré a Efigenia. Llevaba el rostro cansado, los ojos rojos de tanto llorar y las manos entrelazadas como si buscara sostenerse en algo. Me pidió entrar, y yo, sin decir palabra, me aparté para dejarla pasar. Se sentó en la mesa de la cocina y por primera vez en mucho tiempo bajó la mirada. No había arrogancia ni reproche en su voz, solo una súplica velada. «Mamá, no podemos más. Los niños necesitan estabilidad. Ramiro está hundido y yo no sé cómo seguir adelante». Sus lágrimas rodaban sin contención, pero cada frase evitaba cuidadosamente la palabra que yo esperaba: culpa. Hablaba de circunstancias, de infortunios, de cargas demasiado pesadas, pero nunca reconocía la traición, la falsificación, el desprecio que había sembrado en mi propio hogar. La escuché en silencio con el corazón dividido. Parte de mí quería levantarse y abrazarla recordando a la niña que alguna vez me tomó de la mano para cruzar la calle. Pero otra parte, la que había aprendido a sobrevivir en un cuarto sin ventanas, sabía que un abrazo sin verdad solo era una venda sucia sobre una herida abierta. «Necesito que me ayudes, mamá», repitió entre sollozos. «Eres la única que puede sacarnos de este pozo». Tomé aire y le respondí con calma: «Efigenia, te escucho, pero no puedo ayudarte mientras sigas negando lo que ocurrió. No fue la vida la que te trajo hasta aquí, fueron tus decisiones. Y si no eres capaz de reconocerlo, nada de lo que yo haga servirá». Ella levantó la mirada herida por mis palabras. «¿Entonces me vas a dar la espalda? ¿A mí, a tus nietos?» «No a mis nietos», dije con firmeza. «Ellos siempre tendrán mi cariño. Pero a ti, hija, no puedo darte lo que me pides. No mientras sigas llamando destino a lo que fue traición». El silencio se extendió entre nosotras. Finalmente se levantó, se limpió las lágrimas con la manga y salió sin despedirse. Yo me quedé inmóvil con la certeza de que había cerrado una puerta que quizás nunca volvería a abrirse. Esa noche, mientras acomodaba el sobre rojo en mi bolso, supe que la distancia ya no era solo física, sino definitiva, y que el futuro me esperaba lejos de ese peso. El día que recibí las llaves del piso en Valencia, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Había visto las fotos por internet, pero nada se comparaba con entrar por primera vez en aquel espacio vacío, con el olor a pintura fresca y las ventanas abiertas al aire salino del Mediterráneo. No era un palacio ni un lugar lujoso. Era un piso modesto en una calle tranquila a pocos minutos caminando del mar. Y sin embargo me pareció inmenso porque allí no había puertas que se cerraran en mi cara ni voces que me expulsaran. Recorrí cada estancia con lentitud. Toqué las paredes como quien confirma que algo es real. Abrí los armarios de la cocina y me sorprendí sonriendo al verlos vacíos, esperando que yo decidiera qué guardar. Esa libertad tan sencilla me conmovió más que cualquier promesa rota del pasado. Esa primera noche dormí con las ventanas abiertas, escuchando el rumor del mar a lo lejos. Me acosté sin miedo, sin la ansiedad de que alguien llamara a mi puerta para decirme que ya no había espacio para mí. El silencio no era hostil como el del sótano, sino reparador. Cerré los ojos y por primera vez en muchos años me dormí sin pensar en qué dirían los demás, sin sentir que debía justificar mi presencia. Los días siguientes fueron una rutina de descubrimientos. Compré una mesa pequeña de madera clara para el comedor, 2 sillas cómodas y una lámpara que iluminaba cálidamente las noches. Me permití escoger cada objeto sin pensar en si incomodaba a alguien más. Con cada compra, con cada detalle, iba levantando un espacio que por fin me pertenecía de verdad. Al tercer día caminé hasta la playa.
El Mediterráneo se desplegaba ante mí como una promesa, infinito, azul, profundo, sereno. Me senté en la orilla, dejé que la arena fría me cubriera los pies y respiré hondo. Cada ola que llegaba y se retiraba me parecía una respuesta, un recordatorio de que la vida también tiene ciclos, dar, perder, resistir y al final recomenzar. Pensé en Efigenia, en sus lágrimas, sin reconocimiento, en los nietos que algún día vendrían a buscarme, quizá con preguntas, quizá con reproches. Pero en ese instante no sentí rabia ni tristeza, solo la certeza de que ya no podía volver atrás. El mar con su inmensidad me enseñaba que hay heridas que no se cierran con perdones imposibles, sino con nuevas orillas. Esa noche de vuelta en mi piso, encendí una vela en la mesa y escribí en un cuaderno: «Aquí comienza mi verdadera casa». Y mientras la llama titilaba, supe que aún me quedaba una última prueba por enfrentar, porque no todos estaban dispuestos a aceptar mi renacer en paz. Había pasado poco más de un mes desde que me instalé en Valencia, cuando el pasado llamó a mi puerta. Era una tarde tranquila. Acababa de regresar de caminar por el paseo marítimo, y el aire del mar aún estaba en mi ropa. Al abrir me encontré con Ramiro. Estaba más delgado, con la barba descuidada y el traje arrugado como si llevara días durmiendo en él. Su sonrisa era apenas un intento, un gesto que no alcanzaba los ojos. Leocadia dijo con voz ronca: «Necesitamos hablar». Lo dejé entrar por pura curiosidad, no por deseo. Se sentó en la mesa moviendo nervioso un sobre que traía en la mano. Durante unos segundos solo lo observé. No era el hombre altivo que me había llamado estorbo en mi propia casa. Era un hombre arrinconado por sus propias trampas. Sé que cometí errores. Empezó bajando el tono, pero ahora todo puede solucionarse. Solo necesito que firmes un poder. No es nada grande solo para negociar con el banco. Si lo hacemos, podremos salvar lo que queda. Desplegó unos documentos sobre la mesa. Reconocí de inmediato el lenguaje enredado, esas frases largas, diseñadas para confundir. Lo leí con calma y confirmé mis sospechas. No era un simple poder, era un acceso amplio a mis bienes, a mis cuentas, a todo lo que había logrado conservar. Levanté la mirada. «Ramiro, viniste hasta aquí para repetir la misma historia de siempre usarme. ¿De verdad crees que voy a prestarte mi mano otra vez?» Intentó mantener la calma, pero su desesperación lo traicionaba. «No lo entiendes, Leocadia. Estamos hundidos. Efigenia no soporta más. Los niños merecen otra oportunidad. Tú podrías dárnosla». Ese golpe bajo me dolió porque sabía que mencionaba a mis nietos como escudo, pero ya no era la mujer que lloraba en un cuarto sin ventanas. Yo ya di mi oportunidad, respondí con firmeza. Di mis ahorros, mi confianza y mi techo, y lo único que recibí fue desprecio y traición. Ahora pretendes disfrazar tu codicia de necesidad. Su rostro se endureció. Ya no quedaba rastro de súplica. Solo quedaba la ira. «Te vas a arrepentir», escupió. «No puedes darnos la espalda así». Me levanté despacio. Recogí los papeles y se los devolví de golpe contra el pecho. «Te equivocas, Ramiro. Lo único de lo que me arrepentiría sería de volver a creer en ti». Lo conduje hasta la puerta. Su voz aún intentó alzarse mezclando súplicas y amenazas, pero mi decisión era de piedra. Abrí de par en par y lo eché sin un grito, sin una lágrima. Solo con la calma que da saber que ya no tiene poder sobre ti. Cuando cerré la puerta apoyé la espalda contra ella y respiré hondo. El eco de sus palabras aún flotaba en el aire, pero ya no me alcanzaba. Sabía que su visita era apenas un preludio de lo que vendría, porque donde la desesperación crece, la manipulación siempre busca nuevas formas de entrar. La carta llegó una mañana cualquiera entre recibos y publicidad. Reconocí la letra de Efigenia, al instante temblorosa y regular, como si las lágrimas hubieran caído sobre el papel mientras escribía. Dudé en abrirla.
Parte de mí quería romperla en pedazos y tirarla sin mirar, pero otra parte más vieja y más cansada necesitaba saber qué había querido decirme. Me senté junto a la ventana con el murmullo del mar de fondo y rompí el sobre con cuidado. La primera línea me golpeó como un puñal. Mamá, tuve una niña y la he llamado Leocadia. Seguí leyendo con la vista nublada. Me contaba que el parto había sido difícil, que la pequeña estaba sana, que Ramiro apenas servía de apoyo, pero al menos había estado presente. Decía que me había puesto su nombre para honrarme, para que la niña creciera con la fuerza de una mujer, que a pesar de todo había sabido sostener una familia. Entre esas frases se colaban súplicas veladas. Ojalá algún día puedas conocerla. No quiero que crezca sin ti. Cuando terminé, me quedé inmóvil con las manos apretando el papel, como si quisiera arrancarle la verdad. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por reconciliación, sino por la extraña mezcla de orgullo y dolor. Escuchar mi nombre en boca de un recién nacido era como un eco que me devolvía a los días en que Ifigenia misma era un bebé, y yo le prometía cuidarla contra todo. Lloré en silencio, dejando que las lágrimas corrieran sin resistencia. No era alegría ni tristeza plena, sino un lamento por lo que pudo haber sido y ya nunca sería. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio, junto al sobre rojo con mis documentos. No contesté, no porque odiaras a mi hija, sino porque sabía que un nombre no borra el desprecio, ni las firmas falsas, ni los años de indiferencia. Me quedé un largo rato mirando el mar desde mi ventana. Las olas se sucedían incansables, como recordándome que la vida continúa, aunque los vínculos se rompan. Y mientras el sol caía sobre el Mediterráneo, comprendí que el eco de mi nombre no podía obligarme a regresar, pero sí me recordaba que aún quedaba un último paso para cerrar el círculo. El balcón de mi piso se ha convertido en mi refugio. Desde allí cada mañana contemplo el Mediterráneo extendiéndose hasta donde la vista se pierde. El aire salado entra ligero, y yo lo recibo con una taza de té humeante entre las manos. A un lado mi cuaderno abierto me espera lleno de frases cortas, recuerdos, pensamientos que antes callaba y que ahora fluyen sin miedo. Escribo sin prisa. A veces solo anoto una palabra: silencio, libertad, paz. Otras veces me sorprendo redactando párrafos enteros, como si necesitara dejar constancia de que sobreviví a la tormenta. Miro mis palabras y me reconozco. Ya no soy la mujer que dormía en un cuarto sin ventanas, ni la que soportaba burlas en su propia mesa. Soy alguien que supo levantarse y elegir un camino distinto. Recuerdo con nitidez el día en que me echaron con desprecio. Sus voces siguen resonando frías, expulsándome de lo que yo misma había ayudado a construir. Aquella humillación fue mi herida más honda, pero también mi punto de partida, porque después vendí la casa, y con ese acto no solo cerré una historia, compré mi paz. Sé que Ifigenia y Ramiro ahora viven de renta en un barrio que nunca soñaron. Cada mes sus ingresos se evaporan en facturas que yo ya no cargo sobre mis hombros. A veces me pregunto si en las noches más duras recuerdan las veces que me trataron como estorbo, y aunque quisiera creer en un arrepentimiento sincero, sé que esas heridas solo cicatrizan en quien está dispuesto a aceptar su culpa. Yo, en cambio, vivo de libertad. Pago mis cuentas sin deber nada a nadie. Entro y salgo de mi casa sin sentirme vigilada. Decido qué flores pongo en el balcón y qué música suena en mi sala. Nadie puede arrebatarme esa autonomía porque fue conquistada con años de lágrimas y una firma decisiva en la notaría de Serrano. Hoy cierro este cuaderno con la certeza de haber recuperado lo esencial, mi espacio. No un lugar prestado, no un rincón impuesto, sino un hogar elegido por mí. El mar me recuerda cada día que la vida avanza, que las olas se llevan lo viejo y devuelven lo nuevo. Bebo el último sorbo de té y sonrío sabiendo que la respuesta
Ya está escrita en mi propia existencia. Ellos eligieron la sangre envenenada. Yo elegí la paz conquistada.